Puede ocurrir, por ejemplo, que uno no está muy conforme con una canción, y esa es una canción que el día de mañana puede ser una gran canción. Te cuento un caso. A mí me pasó con Solo le pido a Dios. Era una canción que no iba a ir al disco. Solo le pido a Dios. Cuando una canción llega a tus oídos, antes transitó un largo camino. Un recorrido en el que participó y trabajó mucha gente. Desde técnicos y productores hasta agentes de prensa y compositores. Un disco es un sueño realizado. Todos los artistas, todos los que les gusta cantar, siempre quieren grabar un disco. Músicos, productores, ingenieros. Creo que todos los procesos son igualmente importantes, ¿no? La grabación, la mezcla, la masterización. Hay un proceso que es el proceso del arte de hacer un disco. Y eso es la génesis de un disco que después queda en el gran sueño que es que a la gente le gusta. Un fonograma es la grabación de una canción y realizarlo es todo un arte creativo en el que trabajamos cientos de personas para que la música te llegue con el mejor sonido y con los sentimientos que queremos compartir con vos. Las etapas por las que pasa el proceso de realización de un disco son muchísimas. Yo siempre digo que empieza en una habitación, cuando alguien con talento y una guitarra y un piano empieza a combinar algunas notas que las va convirtiendo en canciones. Todo empieza con una canción y con la necesidad de un músico de convertir en canciones aquello que le dicta su inspiración. La vida de una canción empieza, por supuesto, con el músico teniendo alguna idea sobre el instrumento, sobre el papel, ¿no? Y si pones asesino de la razón o algo parecido, y termina siendo el asesino de su propia razón o una historia parecida, para... Está bueno, termina siendo vos tu propio asesino. El asesino de tu razón. Bueno, en el próximo capítulo tiene la palabra que falta. Falta una palabra para esta canción. Cuando la escuchen, esa va a ser la palabra. Y termino siendo el asesino de mi libertad. Mostrás la canción, se la mostrás a amigos, haces un demo. ¿Qué es un demo? Sería una pregrabación, digamos, una grabación rápida de las canciones para darle una onda a las canciones, saber qué necesitan las canciones. Necesitan un acordeón, si necesitan un teclado, si necesitan una orquesta. Antes de registrar la versión final de un tema, se graba una primera versión, a la que se denomina demo. El demo permite ir descubriendo cómo será el fonograma definitivo y qué aspectos merecen ser corregidos. Yo tengo una metodología en la cual para terminar un disco de 12 canciones, por lo menos estoy pensando en 30, 35 demos. Aunque resulta de mucha utilidad, no siempre se realiza un demo antes de la grabación de la versión final de una canción. Puerto de brujo, chisme de entierro, los vecinos dicen, ahí viene el muerto. Los sellos discográficos participan en todo el proceso creativo. Los artistas analizan con las compañías tanto el repertorio a grabar como los posibles cambios que se le pueden practicar al demo antes de la grabación final. Y entonces se conversa casi sobre todo, desde el repertorio que entra en el disco hasta las imágenes o las ideas que serán plasmadas en el arte de tapa. Y después se resuelven cosas sobre el demo, cambiás algunas cosas todavía hasta que lo das por terminado al demo y empieza lo que vendría a ser la grabación original del disco, que también es otro trabajo más. Luego de los cambios y versiones que se aplicaron en el demo, los artistas llegan al estudio de grabación con el repertorio que formará parte del disco ya decidido. Bueno, ahí va, 1, 2, 3, grabando. Elegidas las canciones, normalmente se busca un productor para que te ayude a elegir las canciones entre el artista y la compañía. Hay una parte que es realmente pura transpiración, trabajar y trabajar y trabajar. Aquel perfume que dejó tu piel. El presidente, el gerente de marketing
y todo el staff de la discográfica que editará el material trabaja activamente en el proceso previo y durante la grabación. En el estudio de grabación, nuevamente a la canción le pasan un montón de cosas. Cómo se la graba, con quiénes, con qué músicos, en qué lugar, en qué ámbito, cómo suena el lugar donde se la graba. Grabar una canción es un proceso que tiene una duración absolutamente variable. Puede llevar entre un día y un año. Todo me recuerda a ti. Ya uno discrimina en qué estudio, con qué sonido, con qué técnico de grabación, si los músicos son argentinos, chilenos, peruanos o norteamericanos. En simultáneo con la grabación, las discográficas diseñan las estrategias de distribución y la campaña de prensa para que los medios difundan la salida del nuevo material. Donde más vigor toma una compañía de músicos es luego en difundir ese disco, en hacer que ese disco llegue a todas las disquerías, en hacer que ese disco llegue a todas las radios del país, a todos los canales de televisión del país. Conversar cómo será la presentación en público, cuál es el lugar adecuado, quiénes pueden ser los invitados. Para que esa obra el artista logre llegar a la gente. ¿Sabés quiénes participan en el set? El músico es acompañado por su productor, el ingeniero de sonido y su asistente, más el plantel propio del estudio de grabación elegido. Bueno, producir un disco es, en principio, mucha responsabilidad. El productor tiene que estar un paso adelante de lo que va a pasar. Esto para mí es fundamental. Y para eso hay que saber mucho. Muy bonito, muy bonito. Vamos a hablarlo, yo creo, ¿no? Y bueno, un ingeniero participa también de una manera, es una pieza muy, muy importante, como lo es también el asistente del ingeniero, que es el que hace que las cosas se muevan rápido en un estudio. El rol del director artístico es fundamental. A veces el artista te dice, a mí el ingeniero que más me gusta es tal, vos lo ayudás y le decís, mira que el ingeniero se especializa más en esto o en esto otro. En el estudio, cada instrumento y cada voz se graban en un canal diferente. En esta etapa, se mezclan en busca de unidad. Ahora, después viene la etapa de mezcla, porque todo eso que fue grabado en multipista, es decir, un canal o una pista para cada instrumento y para las voces, hay que mezclarlo, hay que reducirlo a 2 canales, o lo que llamamos normalmente un estéreo. Como si uno tuviera que hacer un cuadro a partir de diversos pomos de tinta de distintos colores. Al combinar todos esos colores en ese cuadro, esa es la mezcla, ¿no? Para llevar todo eso a 2 canales se mezcla en un proceso que puede ser bastante largo y puntilloso, de ir poniendo cada instrumento en su lugar dentro de ese estéreo. Mi voz al infinito. Después viene la masterización, que es como poner todo en orden, digamos, ¿no? La masterización es una etapa de perfeccionamiento de lo ya grabado. Se trata de un proceso a través del cual se busca el sonido definitivo. La masterización toma cada una de esas mezclas y trata de mejorar su calidad y de mejorar también comparativamente al resto, es decir, que no solamente una suene bien, sino todas lo mejor posible y parejas entre sí. Buscamos el concepto de un disco compacto, justamente, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Cada disco es para quien lo escucha una pieza única, aunque se multiplique y distribuya en diferentes mercados del mundo para cientos, miles o millones de personas. En la fabricación se concreta el sueño de un artista y el trabajo de mucha gente.
Junto con el artista y la discográfica, trabaja el equipo de diseño y el fotógrafo. Ellos imprimirán el estilo del disco a través del arte del mismo. Te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. El arte expresa el concepto de un disco y resume la idea que un artista quiere reflejar desde su música. Hicimos mal, amor mío. Ustedes cantan y por entre medio de ustedes van a ser 4 chicas todo el tiempo. Los cruzan, los acarician, pero ustedes concentrados en el arte. Que no se ha vuelto rutina. La realización de un clip permite la difusión de la música a través de la imagen. El artista junto con la compañía discográfica deciden sobre qué temas se realizarán los videos y eligen al director en un proceso casi similar al de una película. Yo te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Finalmente, la música llega a vos. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? ¿Imaginabas cuántas etapas atraviesa la creación de un fonograma? Un recorrido tan extenso como creativo, en el que el punto de llegada sos vos y cuya partida es aquella letra o melodía que comenzó a resonar en la cabeza de un músico. Porque recordá que siempre todo empieza con una canción. Entonces, fíjate el misterio que tienen las cosas dentro de un disco, que a veces vos no sos consciente que una canción puede ser tan importante como por ejemplo fue Soy el Pibe Dios en el mundo. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Cientos, miles de personas hacen posible el arte de la música. ¿Alguna vez pensaste que vos también podés ser parte de este mundo tan fascinante como creativo? Bueno, al final todo empieza con una canción, chicos. No tendré palabras que decir, tal vez, y un beso para darte a ti, y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar.